Libertad o tiranía. Continuamos hoy con la exposición de este libro mío sobre Churchill y Hitler y vamos a continuar en el punto en que lo dejamos el día pasado. Veíamos el último día que habíamos tenido a Hitler, que había encontrado un trabajo fijo ya, seguro, un trabajo en el que tenía además un sueldo de 20 marcos de oro por semana, que era el de propagandista político. El propio capitán de su compañía le había dicho que sí, que entrase en ese partido político que le habían sugerido y que intentase hacerle crecer. Y por otra parte habíamos visto también y habíamos analizado la entrada triunfal de Churchill en el Parlamento y los esfuerzos que había hecho para convertirse en lo que terminó siendo un gran orador sin haberlo sido al principio, porque al principio era un gran escritor, pero no un gran orador. Pues bien, tenemos, por así decir, esos dos personajes en este punto de partida. Pero todos estos días pasados hemos estado analizando estos dos personajes, comparándolos, pero de una forma no sincrónica, es decir, cada uno en su tiempo. Comparamos cómo nacieron, su juventud, sus primeras experiencias, su descubrimiento de la fuerza, pero con una diferencia de 20 años cada uno, porque había nacido 15 años antes, nació Churchill, y a los 26 años había logrado lo que ya comentamos, y el otro lo logró a los 30, es decir, de una forma no sincrónica. Y la voluntad que yo tenía al estudiar estos personajes y al escribir este libro era fundamentalmente analizarlos y seguirlos de una forma sincrónica, es decir, viendo qué hacía uno en un momento dado y en ese momento dado qué hacía el otro. Para lo cual, para poderlo hacer, fundamentalmente, como dije, en la década de los 30, pero también en todo momento de su vida, para lo cual hay que, por así decir, elevar o llevar a Churchill al momento en que se encontraba Hitler, que era 1920, y a partir de ahí ya seguirle de una forma concreta y segura para los dos. Pues bien, cuando Hitler consiguió ese trabajo, tenía 30 años, estábamos en 1920. Había terminado la Primera Guerra Mundial. Pues bien, vamos a ver hoy muy rápidamente qué es todo lo que hizo Churchill hasta llegar a 1920 para poder ya a partir de ese momento seguir a los dos de manera sincrónica. Bien, Churchill, después de entrar en el Parlamento, enseguida a los 30 años consiguió un cargo político, pero lo consiguió de la siguiente forma. Entró en el Partido Conservador, que era el partido de su padre y el de su clase, pero a los 2 años de estar en el Partido Conservador vio que ahí no tenía futuro, que estaba cerrado el horizonte, y por lo tanto buscó una excusa para marcharse. A los 2 años de estar en el Partido Conservador se marchó a la oposición. Entonces el Partido Conservador estaba en el poder, se marchó a la oposición, que era entonces el Partido Liberal, no el Partido Laborista, que entonces era muy poco relevante todavía. Y se marchó buscando una excusa que fue el libre comercio, pero se podía haber marchado buscando otra, porque lo que quería era irse al Partido Liberal sencillamente porque el Partido Conservador no veía futuro. Y dio ese salto espectacular, como un cierto salto teatral, que causó una pésima impresión a su propia clase política y al Partido Conservador, hasta el punto de que le llegaron a llamar la rata de Blenheim. Blenheim era el nombre del castillo de su familia y fue la expresión de máximo desprecio que se pudo tener. Pues bien, la rata de Blenheim se pasó al Partido Liberal y tuvo la suerte y la fortuna de que al año siguiente cayó el gobierno y entró en el gobierno el Partido Liberal. Y ahí empezaron las grandes venturas para Churchill. En ese gobierno le nombraron ya a los 30 años el equivalente a viceministro para las colonias, un cargo que no era todavía de ministro, pero ya era, pues como digo, de viceministro, un cargo importante del Estado. En ese cargo estuvo un par de años, luego fue nombrado ministro de Comercio, posteriormente, al poco tiempo, también fue nombrado ministro del Interior, llegando a ser uno de los ministros del Interior más jóvenes que había habido en el Reino Unido en todo un siglo anteriormente. Posteriormente, en 1911, fue nombrado uno de los cargos más importantes que hay en el Reino Unido, que es ministro de Marina, primer lord del almirantazgo. El ministro de Marina, que era el que tenía el poder sobre la flota más poderosa del mundo, la que mantenía el imperio y que además, desde el punto de vista político, estaba considerado como el puesto número 3 del gobierno. Pues bien, con ese cargo entró, por así decir, Inglaterra en la Primera Guerra Mundial, tuvo un desafortunado incidente con una estrategia fallida, tuvo que dimitir por una especie de desembarco en los Dardanelos que se empeñó y fue un desastre completo, tuvo que dimitir, pero le nombraron enseguida otro cargo, el Ducado de Lancaster, que aunque era un cargo de menor importancia, seguía siendo cargo del propio gobierno, y antes de terminar, mejor dicho, la Primera Guerra Mundial,
el primer ministro le nombró también ministro de armamento. Y cuando terminó la Primera Guerra Mundial le nombraron ministro de la guerra. Bien, con ello nos plantamos en el año 1920, que es cuando queríamos llegar. Pues bien, llegó Churchill a 1920, el momento en que empieza la vida política de Hitler, habiendo sido 6 veces ministro y 7 cargos del Estado. Era una situación realmente inédita, tenía una carrera realmente brillante, era realmente una de las personalidades más representativas del Reino Unido y con un fuerte futuro político por delante. Bien, a partir de este momento, los dos ya en 1920, Hitler comenzando su carrera de hacer crecer al partido pequeñito ese en el que estaba, y por otra parte tenemos a Churchill como 6 veces ministro en esos momentos y con un futuro brillante por delante. Bien, este es el punto al que quería llegar. A partir de ese momento haya una sincronía entre los dos, es decir, podemos analizar lo que estaba haciendo uno en el mismo momento y qué estaba haciendo el otro, y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora, a partir de este próximo vídeo, los próximos días. Hasta entonces, muchas gracias y buenas tardes.